En el árido paisaje del desierto egipcio, un grupo de arqueólogos liderados por la renombrada doctora Isabel Herrera hizo un hallazgo extraordinario. Durante años, Isabel había buscado pruebas más concretas sobre las técnicas de construcción de las pirámides, aunque los egiptólogos ya habían sugerido teorías sobre rampas, rodillos y sistemas de poleas. Ningún hallazgo había proporcionado detalles suficientes para esclarecer el misterio. Una tarde calurosa, mientras excavaban cerca de la base de la Gran Pirámide de Giza, su equipo desenterró una serie de túneles subterráneos ocultos por siglos. Lo más sorprendente no era solo su existencia, sino las inscripciones que cubrían las paredes. Estas parecían ser instrucciones detalladas, escritas en jeroglíficos, sobre cómo se erigieron las enormes estructuras. Isabel no podía creerlo. Cada línea de texto estaba acompañada de dibujos minuciosos que representaban a trabajadores transportando bloques de piedra, ensamblando herramientas e incluso utilizando un líquido desconocido que parecía facilitar el movimiento de los materiales. Pero había más. Una figura prominente destacaba en las ilustraciones. Un hombre alto, con un tocado inusual, supervisaba las operaciones. Bajo su imagen, un título resaltaba: el maestro de las pirámides. ¿Quién era este hombre? Podría ser la clave para comprender los métodos avanzados que usaron los antiguos egipcios. Isabel sabía que estaba frente a un descubrimiento que cambiaría la historia. Isabel y su equipo comenzaron a descifrar los jeroglíficos con rapidez y precisión, conscientes de la importancia del descubrimiento. Las inscripciones describían al maestro de las pirámides como un ingeniero visionario, cuya creatividad revolucionó la construcción en el antiguo Egipto. Según los textos, su verdadero nombre era Imsetka, aunque su título reflejaba su legendaria fama. Uno de los pasajes más intrigantes detallaba un sistema complejo de rampas internas que, combinadas con el misterioso líquido representado en las imágenes, facilitaban el movimiento de los bloques de piedra. Isabel deduyó que este líquido, cuya fórmula exacta aún era desconocida, probablemente reducía la fricción entre las superficies, permitiendo a los trabajadores transportar materiales con menos esfuerzo. Las inscripciones también describían una organización sorprendentemente avanzada, turnos bien coordinados, herramientas especializadas y un sistema de señales que garantizaba la seguridad de los trabajadores. Imsetka era retratado supervisando cada etapa, asegurándose de que el trabajo se realizara con una precisión milimétrica. Su lema, grabado en una de las paredes, decía: cada piedra debe encajar como si el cielo mismo la hubiera colocado. Mientras Isabel estudiaba los textos, notó algo aún más inquietante: menciones a un santuario secreto. Según las inscripciones, este santuario contenía los planos originales de la Gran Pirámide y otros proyectos arquitectónicos, pero su ubicación era cuidadosamente protegida, solo conocida por Imsetka y sus discípulos más cercanos. El descubrimiento del santuario podría proporcionar respuestas definitivas sobre los misterios de las pirámides. Sin embargo, encontrarlo sería un desafío monumental. Impulsada por la emoción del descubrimiento, Isabel reunió a su equipo en torno a las inscripciones. Estudiaron cada símbolo en busca de pistas sobre la ubicación del santuario secreto. Una serie de mapas rudimentarios, talados en la piedra, señalaban puntos clave en los alrededores de la Gran Pirámide. Uno de ellos mostraba un sistema de túneles subterráneos que parecía extenderse hacia una cámara oculta. Después de días de preparación, Isabel decidió seguir el mapa. Equipados con herramientas avanzadas de escaneo, su equipo comenzó a explorar los túneles. Era un laberinto oscuro y estrecho, lleno de pasajes bloqueados por escombros. A medida que avanzaban, notaron inscripciones adicionales en las paredes que parecían advertencias: solo los dignos entrarán, y el que interrumpa la paz de los constructores enfrentará su destino. La tensión era palpable, pero Isabel estaba decidida. Tras horas de trabajo arduo, el equipo encontró una puerta de piedra perfectamente selada. En su superficie había una inscripción que Isabel tradujo en voz alta: aquí descansa el legado de Imsetka, abre solo si buscas conocimiento con pureza de corazón. La inscripción estaba acompañada de un mecanismo talado en forma de disco con símbolos jeroglíficos. Parecía ser un sistema de bloqueo, como un rompecabezas que debía resolverse para abrir la puerta. Isabel y su equipo comenzaron a analizarlo, combinando su conocimiento de la simbología egipcia con técnicas modernas. Tras varias horas de ensayo y error, finalmente lograron descifrar el código. La puerta se abrió con un crujido pesado, revelando un pasadizo iluminado por antiguos espejos que reflejaban la luz desde la superficie. Al fondo se veía una cámara impresionante, decorada con oro, alabastro y paredes cubiertas de diagramas detallados. En el centro de la cámara descansaba un enorme cofre, custodiado por estatuas de antiguos dioses. Isabel dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? La cámara era un espectáculo imponente.
Isabel avanzó con cuidado, sintiendo que cada paso la acercaba a desentrañar uno de los mayores misterios de la humanidad. Su equipo la seguía en silencio, atentos a cada detalle de la sala. Las estatuas de los dioses parecían observarlos, como si juzgaran sus intenciones. El cofre en el centro de la sala era una obra maestra. Talado en granito negro y decorado con incrustaciones de oro, sus bordes estaban cubiertos de jeroglíficos y símbolos desconocidos. Isabel inspeccionó las inscripciones con detenimiento, traduciendo un texto que parecía una advertencia. Solo aquellos que buscan la verdad sin codicia comprenderán el peso de este conocimiento. Con las manos temblorosas, Isabel y su equipo utilizaron herramientas delicadas para abrir el cofre. Al levantar la tapa, encontraron una serie de papiros perfectamente conservados, enrolados y protegidos dentro de cilindros de cobre. También había un modelo tridimensional de la Gran Pirámide, hecho de un material que no pudieron identificar de inmediato, con detalles minuciosos de su estructura interna. Isabel tomó uno de los papiros y comenzó a descifrarlo. Era un manual técnico escrito por Imsetka, detallando las herramientas utilizadas, las fórmulas químicas del líquido deslizante y un sistema de medidas geométricas avanzado que parecía ser la clave para el diseño de las pirámides. El papiro también revelaba que las rampas no solo eran externas, sino que algunas estaban integradas dentro de la pirámide, un sistema revolucionario que había permanecido oculto durante siglos. Pero lo más impactante estaba al final del manuscrito. Imsetka describía una conexión espiritual entre la construcción de las pirámides y las estrellas. Según él, cada piedra estaba alineada con precisión para canalizar la energía del cosmos, sirviendo no solo como tumbas, sino como portales hacia lo divino. Mientras Isabel absorbía esta información, una de las paredes de la cámara comenzó a brillar débilmente. Uno de los asistentes del equipo tocó accidentalmente un símbolo grabado, activando un mecanismo oculto. Una segunda cámara se abrió, revelando algo que dejó a todos sin aliento. Un artefacto brillante, similar a un cristal, que emitía una luz cálida y pulsante. ¿Qué era ese objeto? Podría ser la prueba de que los antiguos egipcios tenían acceso a tecnologías mucho más avanzadas de lo que jamás imaginaron. El artefacto brillaba con una intensidad hipnótica, llenando la cámara con una luz cálida que parecía pulsar al ritmo de un corazón. Isabel y su equipo se acercaron lentamente, incapaces de apartar la mirada. Era como si el objeto los llamara, despertando una mezcla de fascinación y temor. Al inspeccionarlo más de cerca, Isabel notó que el artefacto tenía grabados similares a los jeroglíficos, pero estos símbolos parecían más antiguos, como si provinieran de una civilización anterior incluso a los egipcios. Un texto en la base del cristal decía: "El poder de las estrellas reside aquí, solo úsalo para iluminar, nunca para destruir". Isabel recordó las teorías de Imsetka sobre la conexión entre las pirámides y el cosmos. ¿Podría este artefacto ser una fuente de energía, utilizada para facilitar la construcción de las pirámides? Su mente corría a toda velocidad, considerando las implicaciones de este hallazgo. Si era cierto, significaba que los antiguos egipcios no solo tenían conocimientos arquitectónicos avanzados, sino también un entendimiento de energías que la humanidad moderna apenas comenzaba a explorar. Uno de los asistentes del equipo intentó tocar el artefacto, pero Isabel lo detuvo. «No sabemos lo que puede hacer», dijo con firmeza. En ese momento, un suave zumbido resonó en la cámara y el artefacto comenzó a proyectar imágenes en el aire. Eran escenas tridimensionales, como si estuvieran viendo fragmentos de la historia. En las imágenes, vieron a Imsetka liderando a un grupo de trabajadores. Usaban el artefacto para levantar bloques de piedra con aparente facilidad, como si la gravedad hubiera sido manipulada. También mostraban a sacerdotes realizando rituales, alineando cuidadosamente el artefacto con las estrellas, como si fuera un puente entre el cielo y la tierra. La última escena proyectada mostró a Imsetka escondiendo el artefacto en la cámara, acompañado de un mensaje que resonó en un idioma desconocido. Sin embargo, el tono era claro, un aviso para proteger este conocimiento de aquellos que no estuvieran listos para comprenderlo. Isabel sabía que este descubrimiento cambiaría todo lo que el mundo sabía sobre el antiguo Egipto. Pero también entendía que revelar demasiado podría traer consecuencias impredecibles. El artefacto no solo era una herramienta poderosa, sino también un legado que debía manejarse con la mayor responsabilidad. La proyección del artefacto se desvaneció lentamente, dejando a Isabel y su equipo en un silencio profundo. Todos entendían la magnitud de lo que acababan de presenciar. Era más que un descubrimiento arqueológico. Era un puente hacia un conocimiento olvidado que podía transformar la comprensión de la humanidad sobre su historia y su lugar en el cosmos. Isabel miró el artefacto con reverencia, pero también con preocupación. ¿Qué pasaría si este poder cayera en las manos equivocadas? En las notas de Imsetka había un mensaje claro:
El conocimiento no era para todos, sino para aquellos que buscaban el equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad. Después de una larga discusión con su equipo, Isabel decidió tomar una decisión difícil. Sabía que, si revelaban el descubrimiento en su totalidad, no solo estarían abriendo las puertas al progreso, sino también a la explotación y al peligro. La historia había demostrado que la humanidad no siempre estaba lista para manejar avances tecnológicos de manera ética. Finalmente, Isabel decretó que el artefacto y los papiros debían permanecer en su lugar. Documentaron todo con precisión, tomaron imágenes y notas detalladas, pero dejaron el artefacto en la cámara, celándola nuevamente con cuidado. Solo compartieron con la comunidad científica los hallazgos relacionados con las técnicas de construcción de las pirámides, omitiendo cualquier referencia al misterioso cristal. Antes de abandonar la cámara, Isabel escribió un mensaje en un nuevo pergamino que dejó junto al artefacto. A quien descubra este lugar en el futuro, este poder es un regalo y una carga. Úsalo con sabiduría, pues lo que crees que te hará grande también puede ser tu destrucción. Con el corazón pesado pero convencida de que había tomado la decisión correcta, Isabel y su equipo regresaron a la superficie. Desde ese día guardaron el secreto del artefacto, dedicándose a divulgar únicamente las pruebas científicas que explicaban cómo se construyeron las pirámides. Sin embargo, Isabel nunca dejó de preguntarse: ¿existían otros artefactos como este en el mundo? ¿Hay de ser así? ¿Estaban realmente ocultos o ya habían sido encontrados por aquellos que no entendían su verdadero propósito? Meses después de celar la cámara, Isabel publicó un informe detallado sobre los métodos de construcción de las pirámides, revolucionando el campo de la arqueología. La comunidad científica celebró sus hallazgos, las rampas internas, el uso de líquidos para reducir la fricción y la organización meticulosa de los trabajadores. Pero Isabel sabía que detrás de esos datos había un conocimiento mucho más profundo que por ahora debía permanecer oculto. Mientras el mundo debatía las nuevas teorías, Isabel sentía que la historia de Imsetka aún no había terminado. En las noches solitarias, revisaba las notas y fotografías de los jeroglíficos, preguntándose si había más cámaras ocultas, más secretos enterrados bajo las arenas del desierto, que otros misterios había dejado este visionario, arquitecto para las futuras generaciones. Una tarde, mientras revisaba los documentos en su laboratorio, recibió una carta anónima. Dentro había un mapa antiguo que parecía mostrar un nuevo sitio arqueológico cerca de Saqqara, acompañado de un mensaje inquietante. El legado de Imsetka está más vivo de lo que crees. El primer paso ya lo has dado. ¿Estás lista para el siguiente? Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una advertencia o una invitación. La curiosidad la consumía, pero también sabía que su misión ya no era solo personal. Estaba custodiando un legado que podía cambiar el destino de la humanidad. Con el mapa en la mano, entendió que su viaje no había terminado. En su mente resonaban las palabras grabadas en la cámara: el poder de las estrellas reside aquí, solo úsalo para iluminar. Con esa idea, Isabel prometió seguir adelante, no como una cazadora de secretos, sino como una guardiana del conocimiento. Así, con determinación y cautela, Isabel emprendió un nuevo camino, sabiendo que cada descubrimiento traería no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. La historia de Imsetka no era solo un relato del pasado, sino una llamada al futuro, un recordatorio de que el verdadero poder no está en lo que se posee, sino en cómo se utiliza. El mapa que Isabel recibió en aquella carta anónima marcaba un punto en el desierto cerca de Saqqara, lejos de las rutas arqueológicas habituales. Tras semanas de deliberación y preparación, decidió embarcarse en esta nueva misión. El mensaje que acompañaba el mapa no dejaba lugar a dudas. Había más secretos de Imsetka esperando ser descubiertos. Al llegar al lugar indicado, Isabel y su equipo encontraron lo que parecía ser la entrada a otro túnel, parcialmente sepultado por arena. Después de horas de excavación cuidadosa, lograron despejar el acceso. La entrada estaba marcada con jeroglíficos que, al ser traducidos, decían: aquí comienza el viaje hacia las estrellas. Solo los valientes descubrirán lo que yace más allá del conocimiento terrenal. Al avanzar por el túnel, encontraron un sistema de espejos similar al de la primera cámara, iluminando el camino con luz natural. La estructura era más compleja, con paredes cubiertas de mapas celestiales y representaciones de constelaciones. En el centro de la nueva cámara, descubrieron un dispositivo circular hecho de metal y piedras preciosas que parecía una especie de astrolabio gigante. Isabel estudió el dispositivo y notó inscripciones en su superficie que indicaban una conexión directa con las pirámides. Según los jeroglíficos, este artefacto, conocido como el reloj de las estrellas, era utilizado para alinear perfectamente las estructuras con el cielo nocturno.
asegurando que las pirámides no solo fueran tumbas, sino también receptores de energía cósmica. Mientras el equipo trabajaba en descifrar las funciones del artefacto, el túnel comenzó a temblar ligeramente, como si la estructura respondiera a su presencia. De repente, una sección de la cámara se iluminó, proyectando una imagen del cielo nocturno con una precisión sorprendente. Isabel entendió que el reloj de las estrellas era mucho más que un dispositivo arquitectónico. Era un puente entre la humanidad y el universo, una herramienta que mostraba cómo los antiguos egipcios comprendían su lugar en el cosmos. El hallazgo reafirmó la creencia de Isabel de que las pirámides no solo eran obras maestras de la ingeniería, sino también manifestaciones de un conocimiento profundo sobre la conexión entre la Tierra y las estrellas, pero también planteó nuevas preguntas. ¿De dónde había obtenido Imsetka este conocimiento? ¿Era fruto de la observación o había algo más? Algo que aún escapaba a la comprensión moderna. Antes de abandonar la cámara, Isabel dejó otra advertencia grabada en un diario que escondió en un lugar seguro. El conocimiento del cielo no debe ser usado para controlar, sino para guiar. Quien no respete esta verdad encontrará el vacío entre las estrellas. En el árido paisaje del desierto egipcio, un grupo de arqueólogos liderados por la renombrada doctora Isabel Herrera hizo un hallazgo extraordinario. Durante años, Isabel había buscado pruebas más concretas sobre las técnicas de construcción de las pirámides, aunque los egiptólogos ya habían sugerido teorías sobre rampas, rodillos y sistemas de poleas. Ningún hallazgo había proporcionado detalles suficientes para esclarecer el misterio. Una tarde calurosa, mientras excavaban cerca de la base de la Gran Pirámide de Giza, su equipo desenterró una serie de túneles subterráneos ocultos por siglos. Lo más sorprendente no era solo su existencia, sino las inscripciones que cubrían las paredes. Estas parecían ser instrucciones detalladas, escritas en jeroglíficos, sobre cómo se erigieron las enormes estructuras. Isabel no podía creerlo. Cada línea de texto estaba acompañada de dibujos minuciosos que representaban a trabajadores transportando bloques de piedra, ensamblando herramientas e incluso utilizando un líquido desconocido que parecía facilitar el movimiento de los materiales. Pero había más. Una figura prominente destacaba en las ilustraciones. Un hombre alto, con un tocado inusual, supervisaba las operaciones. Bajo su imagen, un título resaltaba: El maestro de las pirámides. ¿Quién era este hombre? Podría ser la clave para comprender los métodos avanzados que usaron los antiguos egipcios. Isabel sabía que estaba frente a un descubrimiento que cambiaría la historia. Isabel y su equipo comenzaron a descifrar los jeroglíficos con rapidez y precisión, conscientes de la importancia del descubrimiento. Las inscripciones describían al maestro de las pirámides como un ingeniero visionario, cuya creatividad revolucionó la construcción en el antiguo Egipto. Según los textos, su verdadero nombre era Imsetka, aunque su título reflejaba su legendaria fama. Uno de los pasajes más intrigantes detallaba un sistema complejo de rampas internas que, combinadas con el misterioso líquido representado en las imágenes, facilitaban el movimiento de los bloques de piedra. Isabel deduyó que este líquido, cuya fórmula exacta aún era desconocida, probablemente reducía la fricción entre las superficies, permitiendo a los trabajadores transportar materiales con menos esfuerzo. Las inscripciones también describían una organización sorprendentemente avanzada, turnos bien coordinados, herramientas especializadas y un sistema de señales que garantizaba la seguridad de los trabajadores. Imsetka era retratado supervisando cada etapa, asegurándose de que el trabajo se realizara con una precisión milimétrica. Su lema, grabado en una de las paredes, decía: Cada piedra debe encajar como si el cielo mismo la hubiera colocado. Mientras Isabel estudiaba los textos, notó algo aún más inquietante: menciones a un santuario secreto. Según las inscripciones, este santuario contenía los planos originales de la Gran Pirámide y otros proyectos arquitectónicos, pero su ubicación era cuidadosamente protegida, solo conocida por Imsetka y sus discípulos más cercanos. El descubrimiento del santuario podría proporcionar respuestas definitivas sobre los misterios de las pirámides. Sin embargo, encontrarlo sería un desafío monumental. Impulsada por la emoción del descubrimiento, Isabel reunió a su equipo en torno a las inscripciones. Estudiaron cada símbolo en busca de pistas sobre la ubicación del santuario secreto. Una serie de mapas rudimentarios, talados en la piedra, señalaban puntos clave en los alrededores de la Gran Pirámide. Uno de ellos mostraba un sistema de túneles subterráneos que parecía extenderse hacia una cámara oculta. Después de días de preparación, Isabel decidió seguir el mapa. Equipados con herramientas avanzadas de escaneo, su equipo comenzó a explorar los túneles. Era un laberinto oscuro y estrecho, lleno de pasajes bloqueados por escombros. A medida que avanzaban, notaron inscripciones adicionales en las paredes que parecían advertencias: solo los dignos entrarán, y el que interrumpa la paz de los constructores enfrentará su destino. La tensión era palpable,
Pero Isabel estaba decidida. Tras horas de trabajo arduo, el equipo encontró una puerta de piedra perfectamente selada. En su superficie había una inscripción que Isabel tradujo en voz alta. Aquí descansa el legado de Imsetka. Abre solo si busca